El abracadabrante, Chema de los Ríos. Bien, pues cuando aquí empieza a oler a fin de semana ya, que es los jueves, es momento de recibir a Manuel González Batres, nuestro psicólogo, para que hablemos un poquito y reflexionemos sobre temas interesantes que él pone sobre la mesa y ya le saludamos. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Hola, buenos días, Chema. Buenos días también a nuestros oyentes. Nos metemos ahí en sus casas o en sus coches y, bueno, pues como de la familia también, ¿no? Manuel, que estaba yo ahora mismo, me acabo de dar cuenta que hoy trae la Biblia o los pilares de la tierra o el libro gordo de Petete, ¿no? Pero le acompaña un libro muy gordo. Pues fíjate, también esto es un poco fetiche, ¿no? A veces el llevar los libros, como el otro día, ¿no? Con los libros de Jung. Este es, bueno, es que pues, luego no lo miras. Ni... Claro, pues ahí está, ¿no? Que de alguna forma lo llevas... Te da una cierta sensación de seguridad, saber que bueno que está ahí, aunque luego pues no lo mires. Y sí, este es un libro importante para la psicología y la psiquiatría, porque es el libro de los criterios diagnósticos, la DSM-5, y bueno, donde vienen especificados los requisitos que tiene que cumplir una persona para tener un determinado trastorno o problema de índole psicológica. Muy Entonces, bien. pues es como un libro al que hay que acudir muchas veces para ver si coinciden los síntomas que los pacientes te cuentan y lo que vas explorando a un nivel clínico. Es Muy un bien. libro técnico, propiamente. Perfecto, pues ¿de qué vamos a hablar hoy, Manuel? Bueno, vamos a hablar de un tema que para mí es muy bonito porque es un tema de la propia práctica de la psicología, pero es un tema también que está en la calle, es un tema que usamos, un vocablo que estamos empleando continuamente, que es el del narcisismo. ¿Quién no ha dicho alguna vez, eres un poco narcisista? O tengo un amigo que es muy narcisista. Es decir, que lo usamos a un nivel peyorativo, a veces en tono un poco jocoso, cuando vemos que una persona exagera demasiado determinadas actitudes o cualidades, pero otras veces es en un tono claramente despectivo. Pero el caso es que lo usamos bastante y no nos damos cuenta que, de verdad, la persona que lo tiene es una persona que en el fondo sufre bastante. O sea, aparentemente, fíjate, se come el mundo, ¿no? Dices, soy el mejor en lo que sea, ¿no? Soy el más guapo, el más alto, o yo qué sé, lo que quiera decir de sí mismo en un tono de vanagloria total, ¿no? Pero en el fondo, detrás de eso, es una persona que no está muy bien adaptada, que puede tener precisamente el rechazo de los demás por ir de ese palo, por así decirlo, y que pues a la larga lo que vemos es un desajuste entre el equilibrio interno y el externo. Pero bueno, en apariencia, y luego dependerá de muchísimos tipos, muchísimas cualidades diferenciales entre unas personas y otras. Estaríamos hablando entonces que una persona narcisista, debajo de toda esa seguridad, hay muchas inseguridades, quizás. Pues ¿no? en muchos casos sí. De hecho, hay un tipo de narcisismo que es por compensación. Es decir, que en el fondo la persona lo que se siente es mucho más débil y por debajo de los demás o de lo que cree que puede ser el normal funcionamiento, y lo que hace es a un ritmo de compensación tratar de tapar todo esto mediante la grandiosidad. Y en el fondo, por eso este tipo de personas aceptan muy mal las críticas, llevan también fatal cualquier frustración. Bueno, es una característica de un cierto tipo de narcisismo. Es verdad que en otros la grandiosidad es tan grande que ese yo interno, ese vacío, esa debilidad, pues está muy oculta, ¿no? Prácticamente pues podemos decir que brilla por su ausencia. Digamos, entre un extremo y otro, pues habría una gran variabilidad. Sobre todo porque además, como existen tantas características, o podemos decir tantos síntomas, pues claro, a lo mejor juntamos dos narcisistas y se diferencian mucho uno del otro, ¿no? Uno puede ir más por el lado de la falta de empatía, de la envidia, y el otro a lo mejor por la manipulación a los demás, y un tercero por esa grandiosidad o la necesidad que puede tener de que los demás le aplaudan todo lo que haga. Perdona que me desvíe un instante del tema que hoy nos aborda, pero has dicho algo que a mí me ha llamado un poco la atención. Bueno, me ha hecho pensar que es lo de que estas personas suelen aceptar mal las críticas. ¿Realmente hay mucha gente? Pues yo creo que hay muy pocas personas que acepten bien las críticas. Creo que es una de las deudas pendientes que tenemos para con nosotros mismos, ¿no? Encajar las críticas. Pues yo creo que sí. Fíjate que además, enlazando con lo que acabas de decir,
en psicología desde hace unos cuantos años, o en la psicología social, venimos diciendo que estamos ante una sociedad un tanto narcisista, es decir, hemos pasado de una sociedad neurótica donde el sentimiento de culpa, ¿no?, era como el caballo de batalla con el que todo hombre, toda mujer tenía que lidiar, y ahora estamos ante una sociedad narcisista donde lo que prima, ¿no?, es la imagen y es la excelencia, aunque sea de una forma oculta o ficticia, sí, aunque sea mentira, vamos, pero hay que aparentar una serie de cosas. De tal manera que entonces la crítica es como una herida a esa línea de flotación, ¿no? A lo que a la persona le mantiene un poco al borde del equilibrio y de la adaptación. Por eso aceptamos mal en general las críticas. Luego hay que ver qué tipo de críticas, claro. Es decir, porque a veces si son realistas o son, digamos, pues como para hacer ver en concreto qué es lo que se está haciendo mal, sin atentar para nada al propio yo, y otras veces es que son críticas al yo que son mucho más difíciles de sobrellevar. Lo peor es cuando coincide con una crítica interna, es decir, cuando tú me estás diciendo algo que en realidad yo ya pienso de mí mismo, pero no lo quiero oír, no me lo quiero oír, y para eso tengo mis mecanismos de defensa para evitar esa especie de crítica interior. Entonces, en el momento que lo oigo de ti, pues fíjate, me estás dando donde más me duele. Entonces, lo que tengo que hacer es hacerme mirar por qué esa crítica me está afectando tanto, en el sentido de por qué soy yo el que me critico. Y una cosa que digo mucho, sobre todo a los padres en relación a los niños, pero yo creo que ya que has mencionado el tema de la crítica, es que una cosa es criticar una acción, en el sentido de, yo creo que esto no es así como deberías hacerlo, mira de esta otra forma, o como lo queramos decir para que suene, digamos, bien y que la persona no se sienta herida. Y otra cosa muy diferente es la crítica al yo, es decir, al eres, usar el verbo ser, digamos, en despectivo, es que eres tal o eres cual, porque si eres, entonces, ¿qué me estás diciendo? Si soy, es mi esencia, difícilmente voy a poder corregir. Ahora si digo, bueno, pues en vez de hacer el programa, por ejemplo, pues a las 12, podríamos hacerlo a la 1, porque yo creo que a las 12 te equivocas, yo qué sé, lo que quiera decirte según mi pensamiento, que no es el caso, Chema. Pero ves qué diferente es a que diga cualidades despectivas de ti mismo como periodista, ¿no? O tú a mí como psicólogo, en relación a eso, ¿no? Al verbo ser. Y es más, es la utilización del verbo ser en negativo, que para mí es como que es una de las cosas más perjudiciales que existen, ya digo, en el desarrollo, pero también en los adultos. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con esas críticas que hacemos a los demás, porque a veces en un exceso de sinceridad cometemos un sincericidio y atentamos demasiado. No, es que yo digo las cosas muy claras, soy muy claro hablando. Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto esa claridad no esconde a lo mejor una falta de autocrítica también. A veces no es una virtud eso de decir las cosas tan a la cara y tan claras, ¿no? Claro, porque primero hay que ver lo que realmente quiero decir, lo que realmente quiero que la otra persona se dé cuenta, y a lo mejor también lo que debería examinar es lo que hay de mío en aquello que estoy diciendo, esto de las proyecciones que ya vimos en otro programa, cuando a veces estoy viendo en el otro, estoy criticando en otra persona algo que realmente es mío y que, bueno, pues por lo que sea, o no lo quiero ver, o si lo veo, no quiero que salga a la luz. Muy bien, pues interesante esto que estamos hablando, sin duda, pero vamos a retomar un poco el ritmo del tema que hoy nos ocupa, que es el tema del narcisismo. Estábamos hablando, bueno, de que hay muchos síntomas. A mí me gustaría que hiciéramos una aproximación a lo que puede ser una persona narcisista. ¿Cómo reconocemos que una persona es narcisista o cómo nos reconocemos a nosotros mismos narcisistas? Bueno, primero vamos a hacer una diferenciación que yo creo que viene muy bien, ¿no? Es decir, una cosa es que a nivel de personalidad tengamos algún rasgo narcisista y, bueno, pues lo podemos tomar en un sentido hasta gracioso, si queremos. Y otra cosa es tener el trastorno narcisista, que esto ya es mucho más serio y el diagnóstico lo debe llevar a cabo un clínico como tal y se deben cumplir una serie de síntomas. Entonces, yo creo que hecha esta primera diferenciación, ahora lo que podemos ver son algunos rasgos que tiene que cumplir la persona diagnosticada de trastorno narcisista de la personalidad, que otra cosa es cómo se diagnostica esto, porque en primer lugar
hago esta acotación, yo creo que es importante. En primer lugar, estamos ante un tipo de pacientes que difícilmente por sí mismos van a acudir a una cita con un psicólogo o con un psiquiatra, porque no hay un reconocimiento, por definición, casi, ¿no? No hay un reconocimiento explícito de que le está pasando algo, de que está sufriendo por algo, al contrario. Si se siente lo más de lo más, pues imagínate cómo voy a ir yo a que... Es complicado. Normalmente es derivado por alguien de la familia que le hace ver que la vida con él es imposible y, bueno, pues ya por fin le convencen, o bien porque al final el choque con la realidad es tan abrupto que, bueno, acude por eso precisamente, porque fíjate todo lo que me está pasando cuando yo mira cómo soy. Entonces, hecha esta primera acotación, ahora vamos a ver los puntos que tiene que cumplir, digamos, o los síntomas, ¿no?, que tiene que padecer una persona para poder ser diagnosticada de trastorno de la personalidad de tipo narcisista. Hay muchos trastornos de la personalidad, en general los trastornos de la personalidad pues tienen que ver eso con una difícil adaptación al medio, con un sufrimiento, a lo mejor a veces no tanto de uno mismo, pero sí de los que le rodean, porque es, ya digo, a veces complicada esa convivencia, y también por un funcionamiento un poco disfuncional de las emociones. No hay un claro reconocimiento, ¿no?, de ese mundo emocional, y esto también dificulta, claro, la adaptación, incluso hasta la propia vida interior de cada uno. Entonces, esto es común a todos los factores, o mejor dicho, a todos los problemas de personalidad, y ahora ya nos concentramos en el de la personalidad narcisista. Entonces, lo primero de todo es esos sentimientos de grandeza. Es quizá lo que, bueno, a bote pronto todos podemos definir como narcisismo, y estamos de acuerdo en ello, ¿no? Esos sentimientos de grandeza, de prepotencia, exagera sus logros, sus talentos. Espera además ser reconocido como superior por las personas que lo rodean, porque claro, ya si uno mismo se sienta así, pues necesita que el otro también reconozca estas cualidades, estos méritos. Imagínate entonces cuando dicen, no, pero es que yo creo que te estás pasando, o cosas así, ya pues se puede producir un choque ahí tremendo. En segundo lugar, el segundo de los síntomas que tiene que tener es que está absorto en estas fantasías de éxito, de brillantez, de belleza, en fin, son fantasías exageradísimas, ¿no? En tercer lugar, cree que es especial y único, y que solo pueden comprenderle o solo pueden relacionarse con él las personas un poco que están a su nivel. Es por esto que muchos narcisistas no se relacionan con personas que creen que están en un puesto inferior a nivel, o lo que ellos consideran inferior a nivel social o laboral o del tipo que sea. Y si se relacionan con estas personas es para sacar algún provecho. Es decir, ahí tenemos otro rasgo que es el de que a veces son un poco manipulativas. Es decir, si puedo sacar algo, pues entonces me relaciono. Si no, pues no. Entonces, ¿hasta qué punto, claro, hay una autenticidad? No la hay, ¿no?, en las relaciones como estamos viendo, ¿no? Hay dificultad también para empatizar. Normalmente esta capacidad de ponerse en la piel del otro, saber lo que está sintiendo el otro, o el dolor, o lo que le está afectando, es difícil porque están tan metidos en su propio mundo que lógicamente no tienen esa posibilidad, ¿no? En quinto lugar, me parece que voy por la quinta ya, ¿no? Tienen esa sensación como de privilegio, ¿no? Incluso hasta de sentirse como de una clase superior. Es decir, ya no solamente a nivel personal, sino incluso hasta colectivo, ¿no? Con frecuencia aparece también la envidia a los demás, y a veces también el sentimiento de que los demás le envidian a uno, ¿no? El comportamiento, por supuesto, puede parecer, o puede ser, es decir, claramente, arrogante, prepotente, de superioridad. Y por último, mencionar también la explotación, ¿no? Esto estaría muy relacionado con el otro síntoma que hablaba de cómo se relacionan con personas que consideran de otro nivel para sacar algo productivo. Entonces, de estos 9 síntomas, si no he contado mal, si me dejo alguno en el tintero, bueno, pues ahí queda. De estos 9, para poder ser diagnosticado de trastorno de la personalidad narcisista, tiene que cumplir al menos 5. Entonces, fíjate que son cualidades muy diferenciales. Una persona puede verse caracterizado mucho por uno de ellos y a lo mejor no tanto por el otro. De tal forma que si combinamos estos síntomas, o podemos decir estos factores, pues podemos agrupar distintos tipos de personalidad narcisista.
Million fue un psicólogo que, abundando más en este tema y trabajándolo más, llegó a especificar 4 tipos de personalidad narcisistas. Uno en función de la combinación de estos síntomas, ¿no? Y de algún otro. Uno es el de el explotador, el que se caracteriza sobre todo por cómo maneja las relaciones, cómo maneja a los demás y cómo, pues, a través de esto consigue un éxito real o ficticio, ¿no? Este sería uno de los tipos porque predomina más ese rasgo, ¿no? El segundo es el de la compensación, que lo habíamos hablado antes, es decir, el de que en el fondo la persona se cree inferior o cree que no tiene suficiente valía, pero no llega a reconocerlo y entonces como que lo encubre, digamos, pues a través de eso, ¿no? De un exceso que a veces en el lenguaje popular, ¿no? Cuando decimos esto de perro ladrador, poco mordedor, sí, ¿no? O dime de qué presumes y te diré de qué careces. Este sería un poco el del narcisismo por compensación. Entonces, digamos, cuando alguien va en exceso presumiendo de lo que ha conseguido o exagerándolo, ¿no? O incluso mintiendo también, que sería otro de los síntomas característicos, la utilización de la mentira y de la exageración. Pues ahí ya tenemos fácilmente la visión de este tipo, que es el de compensador. Luego tendríamos otro tipo que estaría muy relacionado con un aspecto del donjuanismo, que sería la persona que en las relaciones pues es como excesivamente seductor, pero para utilizar al otro como objeto y sobre todo como objeto sexual. Entonces es interesante y dramático o triste ver a veces en las relaciones pues cómo se utiliza esto que se da en llamar bombardeo de amor, ¿no? Cuando una persona es excesivamente cariñoso, pero en el sentido no real, no en el sentido tan corpóreo, tan primario, ¿no? Que hablamos, no, sino en un sentido de excesivos halagos, excesivos regalos, incluso muy caros, pero es como para tener al otro en un estado de admiración de uno mismo, cuando es, ya digo, muy, muy exagerado y se combina con otros factores. Entonces, claro, en ese primer momento la otra persona puede estar fascinada, pero fíjate que se está haciendo todo eso para manipular y para poder disfrutar de la otra persona al antojo, ¿no? Entonces, cuidado con esto, claro. De explotación, como decíamos antes, en este caso, más del tipo sexual o afectivo. Exactamente. Entonces, bueno, pues en ese caso, pues digo ya que hay que tener pues muchísimo cuidado. Bueno, pues vamos viendo diferentes tipos. Y luego un último tipo sería el de creerse como hasta de una raza superior o de una élite superior, es decir, es como un sentido de exagerado de pertenencia a eso, ¿no? A lo que sea, pero de tipo superior. Claro, lógicamente las relaciones íntimas, relaciones pues cuerpo a cuerpo, que podríamos decir, de amistad o de pareja, pues son difíciles en este tipo de personas. Que ese sería, yo creo que también una de las consecuencias más negativas de todo esto, que es, imagínate, con todas estas características, vale, ahora vamos a una relación de amistad o una relación de pareja, sobre todo una relación de pareja. Pues complicado el asunto, ¿no? Y las fases por las que se pasan y, bueno, el control, a veces los celos en exceso, no que todos los celos vengan por esto, no quiero decir, pero bueno, sería en este caso, efectivamente. Entonces, yo creo que también es interesante el estudio de esta problemática desde ahí, desde el punto de vista de la pareja, ¿no? Se dice que el narcisista va buscando, pues, o bien a alguien que sea como él, digamos, pues para que se mire en un espejo. Yo voy buscando a alguien como yo, entonces como yo soy magnífico, pues encuentro a alguien magnífico. Claro, lógicamente una persona no es como otra, entonces luego en el devenir de la vida, en el día a día, pues uno se da cuenta que el otro no es así, como uno creía que era igual que uno mismo, dice, no, es que es como yo, se da cuenta que no, por eso esas relaciones suelen durar poco, vamos a ser realistas. Manuel, si te parece, hacemos una pequeña pausa y retomamos por aquí por donde vamos, ¿vale? Perfecto. Aquí seguimos con nuestro psicólogo Manuel González Batres, hoy hablando de narcisismo. Estábamos hablando de las relaciones personales con las personas narcisistas, lo complicados que pueden llegar a ser. Yo me he dado cuenta de una cosa, que es, al principio, precisamente estábamos hablando de cómo una persona acude, ¿no?, a la ayuda profesional y me ha llamado mucho la atención algo que has dicho, que es que no suelen ir casi nunca a motu propio, sino que les manda a alguien que les hace ver
que la vida con ellos es imposible. O sea, claro. Es realmente imposible convivir con personas narcisistas, ¿no? Es muy complicado y tiene varias fases. Hay una primera fase que puede ser espectacular, digamos, y sobre todo cuando se da ese bombardeo de amor del que hablábamos antes, pero cuando ya empieza a florecer ese verdadero espíritu narcisista, pues al fin y al cabo, bueno, el mito, Narciso, es mirarse a sí mismo y ahí se queda, ¿no? Embobado consigo mismo, ¿no? Entonces, claro, a nivel de pareja yo creo que es de las cuestiones más complicadas y más difíciles de llevar. Estamos en ese primer momento que es la elección, ya en la elección del narcisista, o bien, decíamos antes, buscando a alguien que sea como uno mismo, o bien buscando a alguien que en el fondo inconscientemente piense que es como uno fue cuando fue grande, en un pasado, a lo mejor incluso remontándose a un pasado muy lejano, que incluso es la propia infancia o los primeros momentos de desarrollo donde uno ya es ese yo ideal para los padres. Ahí ya nos meteríamos en camisas de once varas, pero muy interesantes a un nivel teórico, no es el motivo del programa. Y luego una tercera motivación en otras personas narcisistas es lo que uno cree que llegará a ser lo que potencialmente es, ¿no? Entonces, claro, lo ve en la otra persona reflejado. Entonces, bueno, pues se produce también ese enamoramiento, entre comillas lo de enamoramiento, porque al fin y al cabo es un enamoramiento de uno mismo, en función de esas cualidades del propio yo. Y por eso, pues difícilmente son relaciones que pueden durar. No por ello, en algunos casos, pues siempre la excepción, digamos que confirma la regla. Pues seguramente sus excepciones habrá también estos. Alguien habrá que aguante a un narcisista o a una narcisista toda la vida. Entre ¿no? ellos, ¿no? También. Sí. Pero quiero decir, debe ser complicado una relación entre narcisistas, ¿no? Porque cada uno se mira con sus propios ojos a sí mismo. Claro, si consiguen mantenerse en ese estadio del espejo donde uno se refleja en el otro y el otro en el uno, al fin y al cabo estoy mirando lo grande que es la otra persona porque en realidad me miro a mí mismo y el otro lo mismo. Si se quedan ahí en esa especie de sugestión, pues fenomenal, pero en el momento que empiezan a ver que el otro no es, porque al final la realidad se termina imponiendo en el día a día. Entonces, de ahí la frustración, los choques y también el pensar que la otra persona no es como creíamos que era. Esto es que yo pensé que eras de otra forma. Ajá. Y luego no te fijaste bien. Estamos hablando de rasgos como, por ejemplo, al final un narcisista tiene una importante falta de realismo, ¿no? Y de conocimiento de exactamente. De lo que es. Yo creo que ahí el principio de realidad y sobre todo el yo real es muy desconocido para uno mismo. Hay una distancia muy grande entre ese yo real y el yo ideal, que es en definitiva lo que van buscando. Aquí voy a hacer un juego de palabras muy interesante, pero yo creo que si nos aprendemos el truco, pues podemos diferenciarlo bien. El juego de palabras es yo ideal e ideal del yo. Fíjate, yo ideal es el yo en primer lugar. Yo ideal, el yo en primer lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo y yo. Es decir, yo ideal es que yo soy magnífico. No me hace falta hacer nada, no me hace falta demostrar nada para decir, fíjate cómo soy. Es decir, el yo está ahí elevado a la máxima potencia. Tendría muchísimo que ver con esos primeros momentos del desarrollo, cuando se nace, porque no hace falta que el niño haga nada para ser algo especial y único y genuino para sus padres. Y es muy bueno pasar por ahí, pero luego hay que trascender eso, ¿no? Pues ese yo ideal, colocando el yo en primer lugar. Esa es la nota característica del narcisista. De ahí hay que derivar, hay que ir hacia el ideal del yo. Ahí el ideal está colocado en primer lugar. Es decir, lo ideal, valga la redundancia, sería, vale, yo tengo un yo real con una serie de características, analizo la realidad y ahora quiero llegar o quiero alcanzar estas metas, que son metas, fíjate el día que hablamos de las metas, que son metas que son, por un lado, realistas, por un lado, basadas en mi inteligencia o mi esfuerzo y a las que puedo tender. Entonces, ya sí que va a haber ese nivel de esfuerzo para poder llegar a esas metas. Entonces, bueno, pues ahí estaríamos en el ideal del yo, que sería, digamos, la parte más sana de la personalidad cuando ya ha conseguido elevarse de todo esto o trascenderlo, porque hay que decir también que como todos los problemas, también se puede solucionar. Pero claro, hay que primero ser consciente de ello. Hay que ser muy sincero consigo mismo, con uno mismo y tener esa dosis
de humildad que aquí en este caso falla, pero que a veces por indicación de los demás o porque la misma realidad termina dándole a uno de bruces, pues puede tomar cartas en el asunto y finalmente poder también curar o solucionar o por lo menos minimizar, por lo menos eso, ¿no? Si no cambiar de estructura, por lo menos hacer más fácil que uno pueda convivir con ello. Estamos hablando de conductas que son patológicas. Un narcisista, pues lógicamente tiene un problema psicológico, pero bueno, a veces conocemos personas que a priori decimos, este es un narcisista, y a mí me gustaría establecer una diferencia entre lo que es una persona narcisista y lo que es una persona egocéntrica, por ejemplo. Pues muy buena pregunta, muy buena apreciación. Fíjate, habría una diferencia fundamental. La persona egocéntrica, vamos a tomar ese término del egocentrismo, tal y como se estudia en la infancia, que es la dificultad para ver el punto de vista de la otra persona. Es decir, si yo pongo algo que te esté tapando, tú me estás mirando a mí de frente en este momento para que nuestros oyentes se hagan esa imagen mental. Entonces, si yo pongo aquí un muro y tú no puedes ver lo que yo tengo delante, yo te pregunto, ¿qué estoy viendo yo? Y yo estoy viendo, por ejemplo, mis gafas o mi libro, que lo tengo aquí delante encima de la mesa, pero yo he puesto un muro, tú no puedes verlo. Entonces, la persona egocéntrica sería aquella persona que tiene mucha dificultad para interpretar, para ver lo que la otra persona está considerando, está viendo, está apreciando. Es decir, para ponerse en el punto de vista del criterio de la otra persona. El narcisista puede perfectamente saber lo que la otra persona está viendo, puede perfectamente saber lo que la otra persona quiere decir, pero otra cosa es que él considere su punto de vista como muchísimo mejor, desprecie al otro y no empatice con el otro. Sin embargo, la persona egocéntrica es que no puede ver lo que el otro está viendo. Por eso he puesto el ejemplo gráfico ese, ¿no?, del muro, y yo te pregunto, ¿qué estoy viendo yo? Y tú me dirás, pues no lo sé porque tengo un muro. Vale, pues eso le pasa al egocéntrico, ¿ves? Que digo, a ver, de lo que he dicho, venga, de esta opinión política, social, del tipo que sea, ¿puedes ver mi punto de vista? Pues no veo tu punto de vista, solamente puedo ver el mío. Esa sería la diferenciación. Y luego hay una cosa que hemos hablado hace unos instantes en la pausa, y es que, claro, a veces se puede confundir también ser narcisista con tener una alta autoestima, que eso no es malo, ¿no? Efectivamente, tener una buena autoestima es muy bueno. La autoestima sería esa distancia, digamos, entre el yo real que habíamos hablado antes y el yo ideal. Entonces la persona considera las cualidades que puede tener y sabe cómo puede llevar a cabo para conseguir las metas esas que hablábamos antes del ideal del yo, de tal forma que tener una buena autoestima, pues en general es algo muy bueno. Tener una dosis de narcisismo, podemos decir que también, y ahí estaría relacionado con algo que sería sano, que no estamos en el terreno de lo patológico, porque al fin y al cabo el narcisismo es una especie de energía que se queda en el yo. Entonces lo podríamos definir, fíjate, ya casi al final del programa, como la capacidad de quererse uno a sí mismo. Entonces, claro que nos tenemos que querer a nosotros mismos, pero no nos tenemos que querer tan en exceso. Tanto, tiene que haber un equilibrio entre la manera en que queremos a los demás, en que queremos también relacionarnos con los demás, y la manera en que nos queremos a nosotros mismos. Es decir, ese equilibrio entre la energía del yo y la energía del otro. Por tanto, dos energías que tienen mucho que ver para nuestro equilibrio psíquico. Decimos, mira, es una persona, voy a utilizar de nuevo este término, equilibrada. Fíjate, la capacidad de quererse uno a sí mismo y la capacidad de querer a los demás. Cuando aquí se produce una descompensación, pues ya está por un lado o por el otro. Es un poco, fíjate, el dicho bíblico, ama a los demás como a ti mismo. Como a ti mismo, no más que a ti mismo, sino como. Ese equilibrio estaría genial, y hacia ahí tendería, pienso yo, ¿no?, a mi modo de entender, la salud mental. Muy bien, un interesantísimo tema este del narcisismo, que tiene mucha miga. Llamar narcisista a una persona es algo que a veces se hace con mucha alegría, y no, hemos visto que es algo más. Claro, porque además te voy a dejar caer
un programa futuro, que sería, te va a sorprender seguramente, que sería el trastorno hipocondríaco. Y dice, ¿qué tienes que ver, qué tiene que ver Pues el trastorno hipocondríaco con esto? Eso me interesa mucho. Claro, pues tiene que ver mucho, porque date cuenta que cuando una persona sería un poco... en el trastorno narcisista tenemos una cara y una cruz. Tenemos la cara, que sería esa grandiosidad, ese exceso, ese tal, y tendría la cruz, que sería a veces esa excesiva despreocupación por uno mismo. Fíjate, esa energía del yo está como totalmente vacía y uno la tiene sobre todo puesta en los demás, es decir, la persona excesivamente preocupada por el otro, por las necesidades del otro, y uno no cuenta para nada. Pues a veces lo que sucede cuando hacemos este exceso hacia el otro en lugar de tenernos en cuenta nosotros mismos es que la mente dice, ¿qué pasa? ¿Que no te vas a preocupar de ti mismo? Pues ahora voy a hacer que te duela determinada cosa para que no tengas más remedio, aunque no quieras, que mirarte. Uh-huh. Y entonces ahí puede empezar a aparecer un trastorno hipocondríaco. Que fíjate, en la práctica clínica, cuando he tenido que trabajar, cuando trabajo con personalidades así, cuando empezamos a elaborar un poco esa forma en que una persona se tiene que querer y empieza a quererse más a sí mismo, se van poco a poco eliminando los síntomas. Qué curioso. Pero bueno, ya hablaremos más de ese caso. Fíjate, que aquí tendríamos también para otro programa el tema de el trastorno narcisista por defecto, no por exceso, uh-huh. Y daría lugar a otras variantes, no solamente al del trastorno hipocondríaco, algunos síntomas, pues que tienen que ver eso, ¿no? Con la excesiva, sensación de autovalía. Uh-huh. Negativa, ¿no? De considerar que uno no puede o no vale nada o está muy por debajo de los demás. Muy bien, pues muy interesantes los temas que ya has puesto sobre la mesa y que estamos deseando hablar contigo, Manuel, en nuestra sección de psicología de cada semana. Vamos a recordar, que casi nunca lo hacemos, que si alguna de las personas que nos están escuchando pues necesita un consejo más personal o ponerse en contacto con Manuel directamente, pues puede acudir al gabinete de psicología de Manuel González Batres en el teléfono 925 81 20 56. Y si ahora mismo pues no lo han apuntado, lo único que tienen que hacer, teclean en Google Gabinete de Psicología Manuel González Batres y ahí les sale toda la información. Manuel, un auténtico placer tenerte una semana más y gracias por hacernos reflexionar y pensar un poquito